Muchas gracias y muy buenas tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación. Nos acompañan en esta conferencia de prensa los compañeros del Comité Ejecutivo de la ANDA, Marco Treviño y Elizabeth Aguilar, y también nos acompañan los actores de doblaje de voz Dan Osorio y Pepe Vilchis. El objeto de esta conferencia es comentar con ustedes que van avanzando muy bien los acuerdos y consensos en torno al tema de la ley de doblaje. Como lo difundimos a través de las redes sociales, tuvimos reuniones en días pasados con varios de los actores políticos, sociales, que tienen que ver con el tema del cine. Una de esas reuniones muy fructíferas se realizó en la sede de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas. En esa reunión confluyeron además representantes del MOCAM, que es un movimiento en defensa del cine y de la cultura. También estuvieron presentes en esa reunión autoridades del IMCINE, del Instituto Mexicano del Cine, y otros representantes de la SOGEM y otros más. Evidentemente la ANDA estuvo presente y actores de doblaje, actores y actrices de doblaje que están trabajando en estos temas también. Ahora bien, por otro lado, en esa reunión que se hizo en la academia, se acordó hacer mesas de trabajo para intercambiar puntos de vista y llegar a acuerdos, a consensos en la comunidad cinematográfica sobre el tema del doblaje. Precisamente el día de ayer, la ANDA tuvo conocimiento de la propuesta de la AMAC, es decir, de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas, en torno al artículo 8 de la ley de cine, que trata precisamente sobre el tema del doblaje. Hay una propuesta hay un texto que hace la AMAC, que hace la Academia, y esta propuesta se les envió a los compañeros de la ANDA, quienes la comentaron con los actores de doblaje, y hay un acuerdo en este punto que me parece muy buen avance. Esto fortalece nuestro espíritu, nuestra orientación que hemos manifestado de resolver legislativamente con el consenso y el acuerdo de las diferentes partes que están involucradas en este tema. Si bien se presentó una propuesta original aquí, una iniciativa, dijimos que esta se enriquecería con el trabajo de los diversos entes que laboran en los temas del cine. Particularmente, bueno, interesa en el caso de la ley de cine, el artículo número 8. Sí. Dice la propuesta que envía la AMAC, propuesta que la AMAC envía a la ANDA. Artículo 8. Por regla general, las obras cinematográficas deben ser exhibidas en su idioma original. Los distribuidores podrán doblar hasta un 30% del total de copias de cada título que se pretenda exhibir en el territorio nacional, en atención a las regiones del país que presenten índices de analfabetismo superiores a la media nacional reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los términos que establezca el reglamento. Las obras cinematográficas y audiovisuales clasificadas para el público infantil y documentales podrán exhibirse dobladas al español. Esta es la propuesta de texto elaborada por la AMAC, y la ANDA y los actores de doblaje están de acuerdo con esta propuesta intermedia, que es un punto de consenso. Si bien no es igual al original que se presentó, es un punto intermedio entre
los puntos de vista originales de la AMAC y de la ANDA y contribuye a construir el acuerdo final para la reforma que eventualmente vaya a aprobarse en el Senado. Al mismo tiempo, es importante señalar que en la Cámara de Diputados hay una discusión sobre toda la ley de cine, no solo sobre el tema de doblaje, es una discusión diferente. La iniciativa presentada aquí en el Senado solo aborda el tema de doblaje. Y en la Cámara de Diputados, con la Comisión de Cultura que preside el diputado Sergio Mayer, se ha estado abordando el tema de toda la ley cinematográfica. Entonces, también queremos desde acá reconocer el trabajo que se está haciendo allá en la Cámara de Diputados y también desear que haya muchos acuerdos y consensos y que finalmente en torno al artículo 8, que es el que toca el tema del doblaje, se llegue a una visión común en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y este punto que plantea la AMAC, puede ser esa visión común sobre el tema que se va a abordar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto es lo que queríamos informar. Hay un punto de acuerdo importante sobre el artículo 8 de la ley de cine que trata sobre el tema del doblaje y esto alimenta la construcción de consensos para llegar a las reformas definitivas que eventualmente se aprueben tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Le dejo la palabra, no sé si quieran agregar alguna cosa más o ahorita en las preguntas. Voy a pasarle aquí el micrófono a Marco Treviño para comentar sobre esto. La semana próxima, los compañeros de doblaje de voz están programando una reunión con algunas empresas para llegar a algunos acuerdos que, es decir, no garantiza que en ese momento se llegue a un acuerdo, sino se inician las pláticas para llegar a acuerdos. Pero quiero pasarle el micrófono a mi compañero Dan Osorio para que él les explique un poquito más con precisión acerca de esta reunión, que me parece muy importante también. Gracias, Marco. Bueno, yo creo que ha habido mucha especulación respecto a la iniciativa que se presentó aquí. Creo que ha habido mucha información mal difundida y mal entendida, y justamente para eso es que estamos tratando de acercarnos a todos los involucrados. Tuvimos una reunión este miércoles pasado con compañeros no sindicalizados y sindicalizados en el Citatir, porque esta propuesta no es una propuesta que solo beneficia a la ANDA. Se ha entendido así y justamente los miembros del consejo que nombras son empresas en su mayoría que no quieren tener contacto con sindicatos y que tratan de evitar en lo posible el pago de prestaciones sociales a los trabajadores, que en ese sentido es parte fundamental de lo que nosotros estamos proponiendo, el hecho de que todos los trabajadores del medio tengan acceso a su previsión social, estén sindicalizados o no. Entonces, bueno, cuando tengamos la reunión con las empresas trataremos de abordar este tema. Me parece un poco ilógico que ellos pregunten que quién va a pagar por las traducciones, dado que ellos se encargan de hacer toda la labor.
Entonces no es que haya por arte de magia, de repente haya más trabajo sin paga. Si hay más trabajo, obviamente tendrá que haber más paga. Pero bueno, son puntos a discutir y creo que habrá que aclararlo cuando nos reunamos con ellos. Gracias. Ese tema va a seguir abordándose. Hay un intercambio de puntos de vista sobre el tema de la traducción a las lenguas indígenas con el IMCINE. Ellos tienen algunas ideas de cómo hacer este doblaje. Hay varios escenarios. Incluso está planteado tanto el doblaje permanente como el doblaje en tiempo real. Y ahí hay que determinar además dónde, en qué condiciones. También se tiene que analizar con qué infraestructura cinematográfica se cuenta en las propias comunidades indígenas. Entonces, eso en el marco de las propuestas que empezó a hacer el IMCINE también se va a abordar. Con ellos se está viendo las alternativas y formas para concretar esta idea. Les pregunta ahora Andrea Becerril de La Jornada. Buenas tardes. Senador Batres, quisiera saber si, dada la complejidad del tema, ¿sería posible que en este periodo de sesiones se aprobara esta reforma? Es posible, eso va a depender de varias cosas. Depende de que estos acuerdos se vayan aterrizando. La iniciativa que se presentó toca 5 leyes diferentes. La ley de cinematografía, la ley de cultura y derechos culturales, la ley de comunicaciones, la ley de derechos de autor y la ley federal del trabajo. Entonces, son varias reformas. Ahorita estamos hablando de una. En este caso, estamos hablando del tema de la ley de cine, que parece que se va aproximando un acuerdo ahí. Eso estaría resolviéndose, pero hay que ir viendo las demás. En la medida en que tengamos consensos, eso nos permitirá poder resolver lo antes posible. Si a lo largo de este mes tenemos acuerdos en todos los demás temas, es factible que en este mismo periodo de sesiones se pueda estar aprobando, pero va a depender de eso. ¿Usted ve voluntad política en las autoridades que están involucradas? Bueno, nos hemos reunido con diversos entes. No solo son autoridades, sino también son organizaciones de la sociedad civil. Puedo decir que ha habido muy buena voluntad del IMCINE, de la AMAC, del MOCAM, de SOGEM, para mencionar algunos, obviamente de la ANDA. Entonces, hay buena voluntad y en las reuniones que se han tenido, se ha acordado crear mesas de trabajo y estas mesas de trabajo van a dar resultados. Pero sí hemos encontrado con los interlocutores buena voluntad para llegar a acuerdos sobre este tema. Senador, ¿le puedo preguntar de otro tema si algún compañero no quiere ya hablar de este? ¿Nadie más tiene alguna duda sobre este tema? Si no hay otra pregunta sobre este tema. No tenemos ya más preguntas sobre este tema. Eso es sobre el outsourcing. Ayer en una reunión de la plenaria de Morena se decidió que van a regresar a comisiones la minuta porque le van a hacer cambios de acuerdo a lo que los empresarios están proponiendo. Y por ahí una idea que se manejó dentro de la bancada es que les pedían que no le abrían más frentes al presidente con los empresarios. Y entonces la idea es que se va a formar una comisión donde estén las autoridades para modificar la minuta. Le quería pedir su punto de vista sobre ese tema, sobre todo porque la iniciativa ya había sido aprobada en comisiones. Esto que me preguntas implica varias precisiones y varias partes. Por un lado, entre los senadores de Morena se han planteado diversos puntos de vista, pero no se ha resuelto que el dictamen se regrese a comisiones. Esto no es una resolución del grupo parlamentario. Hay algunas opiniones en ese sentido, hay otras opiniones en otro sentido. Ahora bien, desde el punto de vista formal, el dictamen se encuentra en la mesa directiva. Al presentarse la iniciativa correspondiente, la mesa directiva envió dicha iniciativa
a 2 comisiones para su dictaminación, la Comisión de Trabajo y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Ambas comisiones cumplieron con su cometido y aprobaron un dictamen. Luego entonces le están regresando a la mesa directiva ya el tema resuelto, dictaminado. Entonces, no hay un motivo formal para que el dictamen sea regresado a las comisiones. En realidad la mesa directiva lo debe presentar al Pleno del Senado, eso es lo que tiene que hacer. ¿Cómo podría regresar el dictamen a comisiones? Solo que las comisiones lo pidan que se les regrese, o sobre todo que el Pleno así lo decida. Pero tomar una decisión así, de repente que se va a regresar el dictamen a comisiones, pues carece de fundamento legal, reglamentario, formal. No se puede regresar así un dictamen. ¿Quién lo resuelve? Lo tiene que resolver el Pleno o las comisiones. Y ni el Pleno ha resuelto regresar el dictamen a comisiones, ni las comisiones están pidiendo que les regresen el dictamen. En realidad lo que corresponde en estricto sentido legal, reglamentario, formal, es que el dictamen se presente al Pleno y en el Pleno se hagan las modificaciones. ¿Qué puede suceder? Que las propias comisiones puedan consensar una propuesta de reservas, recogiendo los planteamientos que se hicieron en el Parlamento abierto y que esas reservas se presenten de manera consensada en el momento en que el dictamen pasa al Pleno y que se discutan y se voten en un solo acto tanto el dictamen como las reservas presentadas. Eso puede suceder con el objeto de incorporar nuevos puntos de vista, pero la palabra la tienen las comisiones. Son las comisiones y especialmente la Comisión de Trabajo quienes nos deben decir cuál debe ser la ruta a seguir ahora una vez que concluyó el Parlamento abierto. Y sobre esta afirmación de que aprobarla en sus términos le abriría otro frente al presidente con los empresarios. No lo creo. Se han dicho determinadas cosas sobre el dictamen que no corresponden a lo que el texto del dictamen contiene. Yo he escuchado, por ejemplo, que se dice, es que desaparece completamente el outsourcing. Pues no es cierto. El dictamen tiene un conjunto de incisos en los que va desarrollando punto por punto en qué casos no puede haber outsourcing. Entonces no puede haber outsourcing, no puede haber subcontratación de empresas con trabajadores que realicen las labores esenciales de la empresa. Ya les decía yo un ejemplo y lo repito, una empresa de calzado no puede subcontratar a una empresa que tiene trabajadores que hacen calzado. Entonces, por lo tanto, ahí hay un límite. También señala los límites temporales y también establece una serie de obligaciones sociales. Entonces, el dictamen no desaparece la subcontratación, regula mejor la subcontratación y establece sanciones para quienes realicen una subcontratación de manera ilegal. Después de lo que yo escuché en las semanas pasadas, volví a revisar el dictamen y el dictamen no representa ningún problema para quienes realizan subcontratación en términos legales, respetando los derechos sociales de los trabajadores. Entonces, creo sin embargo que la Comisión del Trabajo podría valorar varios de los temas planteados, puede ser, porque incluso entre quienes decían que no se aprobara ninguna modificación, había una contradicción en su discurso, porque decían no, que no se reforme nada, pero al mismo tiempo proponían incorporar a la reforma la creación de un registro de empresas que realizan subcontratación. Entonces, pues eso ya es una reforma, ya es una modificación. Varias de las observaciones que se hicieron el día de antier, pues tienen que ver con el propio dictamen. Por ejemplo, varios de los empresarios planteaban, hay que revisar el lenguaje para que los términos que se utilicen se refieran a los mismos significados.
hay que darle una sola denominación a la subcontratación, porque se manejan términos como intermediarios, terciarios, etcétera. Entonces, son observaciones que finalmente son sobre el dictamen. Creo que es perfectamente posible incorporar los puntos de vista que hay para mejorar el dictamen. Algunos planteaban que querían que quedara perfectamente clara la irretroactividad de la reforma. Bueno, eso hasta por razones constitucionales, no puede haber retroactividad en perjuicio de persona alguna. Entonces, ahí hay observaciones que hacer, se pueden incorporar, yo creo que sí, sin cambiar la esencia del dictamen. La esencia del dictamen no perjudica a los empresarios que realizan subcontratación legal y no le genera ningún problema al gobierno de la República. Ahora bien, aquí quiero comentar lo siguiente. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la República antes de que empezara el periodo de sesiones e intercambiamos puntos de vista. Ahí el presidente dijo que tenía solo 3 temas para este periodo de sesiones y los 3 temas fueron la ley de amnistía, la incorporación de las políticas sociales a la Constitución y el tema del outsourcing. Él mismo mencionó este tema y solamente pidió una cosa: escuchar todas las opiniones. Escuchar todas las opiniones antes de la votación del dictamen. Entonces, para hacerlo más objetivos. Perdón por último, senador, pero dada la coyuntura actual y las protestas que han hecho los empresarios que han llegado hasta el presidente, ¿no ve el riesgo de que finalmente se apruebe una ley muy light, que no corresponda realmente a lo que se requiere para frenar las prácticas ilegales de outsourcing? Yo creo que se debe aprobar una reforma que sea muy clara, muy nítida, porque además, si atendemos a todo lo dicho en el Parlamento abierto del pasado miércoles, pues hay un consenso en que hay una subcontratación ilegal y otra subcontratación legal. Muchas de las intervenciones de los empresarios fueron en ese sentido. Hubo también intervenciones de empresarios que dijeron, estamos de acuerdo en que se haga la reforma para deslindar perfectamente bien quién hace subcontratación legal y quién hace subcontratación ilegal. También hubo voces empresariales en ese sentido. Y todas las voces dijeron, bueno, no se condene a todas las voces de los empresarios dijeron no se condene toda la subcontratación, solamente la que es ilegal. Entonces, si hay un consenso en que hay que terminar con la subcontratación ilegal, pues yo creo que debemos caminar hacia una buena reforma. Hay condiciones de aprobar una buena reforma. En una de las mesas, un dirigente sindical, Francisco Hernández Juárez, señaló que en el 2012 se dijo que con lo que se estaba incorporando a la Ley Federal del Trabajo en ese momento era suficiente para que no hubiera subcontratación ilegal. Pues no fue suficiente, porque la subcontratación ilegal no solo persistió, sino que creció a lo largo del sexenio. Luego entonces es evidente que sí hace falta incorporar otros elementos sobre la subcontratación. Aquí yo quiero aclarar una cosa, el presidente de la República no nos ha dicho que no lo aprobemos y no nos ha dicho tampoco que lo pospongamos. Es más, él dijo que uno de los temas para este periodo era lo del outsourcing y solo nos pedía escuchar a todas las partes. Félix Muñiz, de Noticias 1530. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Bueno, pues a mí me interesaría que me comentaras la violencia en la UNAM y se te menciona como que eres la mano negra que mece la cuna, y ayer dijeron que Ramírez Cuellar. Ese es por un lado. Y el otro tema es que, ¿qué me puedes comentar ahora? Todavía las mujeres feministas querían tirar la puerta mariana en Palacio Nacional. ¿Sigue esa incontenible el atender sus demandas? Bueno, en el primer caso, me parece muy bien lo que resolvió el Consejo Universitario. Ayer yo felicité al Consejo Universitario que incorporó a su reglamentación la violencia de género como
una falta grave que amerita la mayor sanción en la disciplina universitaria, y también acordaron modificar la composición del tribunal universitario para que haya paridad, para que haya igualdad de género en el tribunal universitario. Eso es todo lo que puedo decir. No me meto en la política en la UNAM, no hago política dentro de la universidad. Eso es todo. Del asunto de las mujeres feministas, ahora en Palacio Nacional volvieron a manifestarse. Pues hay toda una lucha de las mujeres en torno a este tema, en contra de la violencia hacia las mujeres. Creo que cada ente público debe tomar medidas en el campo que le corresponda para erradicar la violencia de género, para erradicar la violencia hacia las mujeres. Pero el movimiento está creciendo, o sea, si se supone que la están escuchando, ¿por qué continúan o no las escuchan? Hay diversas decisiones que se han venido tomando. Aquí, por ejemplo, en el Senado se resolvió, como ustedes saben, hace un año, que el feminicidio es un delito grave que no amerita libertad bajo fianza. Es decir, quien cometa este delito no puede tener libertad bajo fianza. También se han tomado otras decisiones aquí importantes para generar condiciones de igualdad de las mujeres y los hombres en la representación del Estado, en todos los órganos del Estado. También desde aquí felicitamos al gobierno de la ciudad por haber emitido la alerta de género que desde hace años estábamos pidiendo, y eso ha permitido tomar nuevas medidas. El gobierno de la Ciudad de México además ha implementado medidas como los programas de Sendero Seguro, entre otros programas que son muy importantes. Y también, por otro lado, el propio gobierno de la República ha firmado el protocolo de la igualdad entre mujeres y hombres y ha tomado medidas también para la protección de las mujeres. Se están tomando medidas importantes y hay que seguir tomando más medidas, todo lo que sea necesario para proteger la vida de las mujeres. Gracias. Sería todo, señor senador. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.